Amén, hermanos. Entonces decía a los hermanos que hace un tiempo tenía una carga en mi corazón de la palabra del Señor, hace como unos 2 meses para acá, y estaba esperando en el Señor poder compartirla nítidamente en mi espíritu. Sabía que debía compartirla aquí, en este lugar con los hermanos. Estaba esperando el momento del Señor. Entonces, esperando el momento del Señor y veo la oportunidad del Señor, y le pedí al Señor que confirmara ese sentir que el Señor mismo había puesto en mi espíritu ya desde hace unos buenos días, inclusive hace como casi 2 meses, a finales de junio. Me acuerdo que el Señor había puesto esta carga en mi corazón. Entonces quisiera leer con mis hermanos aquí en el libro del Apocalipsis. Me acompañan aquí al libro del Apocalipsis, que es el libro de revelación. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, que el Padre le dio a su Hijo, y su Hijo la envió por medio de su ángel a su siervo Juan para que él la manifestara, para que él la declarara. Y el Señor dice que somos bienaventurados o benditos o dichosos, que es lo que significa la palabra bienaventurados, los que oyen, oyen, leen y guardan las palabras de la profecía de este libro. Es decir, que cuando leemos el libro del Apocalipsis somos bienaventurados. Ya para el tiempo de hoy ya el Señor ha abierto muchas cosas para nosotros, y esperamos que siga abriéndolas hasta el día de su venida. Entonces, al leer el libro del Apocalipsis somos bienaventurados. El Señor dice que los que oímos, leemos y guardamos las palabras de esta profecía. Y antes de leer aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis, quiero que me acompañen al capítulo 19, algo muy especial que nos da el sentido de este libro del Apocalipsis. Este libro del Apocalipsis nos habla de muchas cosas, nos habla de la consumación del misterio. Y aquí en el capítulo 19 nos declara por qué el Señor abre esta revelación para nosotros. ¿Cuál es el sentido mismo de este libro cuando fue entregado, cuando fue dejado? Y fue aquí en el capítulo 19, en el versículo 10, en la última frase, dice lo siguiente. Dice: adora a Dios. Cuando medito en esta porción de la palabra, el Señor me toca profundamente, porque toda verdadera revelación del Señor nos va a llevar a la adoración de Dios. Ustedes recuerden que Satanás quiso robarse la adoración para sí mismo. Él se quiso sentar en el trono de Dios. Él dijo: me levantaré, me haré y me sentaré en el trono. O sea que la intención de Satanás siempre ha sido robarse el lugar que solo merece el Señor. Entonces, cuando recibimos una revelación del Señor, esta nos debe conducir a la adoración a Dios, a una profunda y muy íntima adoración al Señor. Algo que nos toca desde lo más íntimo de nuestro corazón, en lo más interior de nuestro ser. Somos tocados por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Cuando aquella opera el trabajo que Dios quiere operar por medio de su palabra en nosotros, ella nos lleva hacia la adoración a Dios mismo. Entonces, toda verdadera revelación lo que va a hacer es llevarnos a la adoración. Por la eternidad vamos a estar adorando al Señor. Esa es la consumación de todas las cosas, que todo sea lleno del conocimiento de la gloria de Yahvé. Y al conocer cada vez más la gloria del Señor, el Señor nos va llevando cada vez más a adorarle a Él, así como sucedió con la vida de Abraham. En la medida que el Señor se le iba apareciendo, se le iba revelando a Abraham, él iba construyendo un altar. El altar significa adoración, postración a los pies del Señor. Entonces, en la medida que el Señor se le iba revelando a Abraham, esa era la porción que el Señor le iba mostrando de parte de él para su siervo y asimismo para nosotros,
que somos hijos de la fe en Cristo Jesús. Amén. Somos hijos de Cristo Jesús, hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y cada vez que el Señor se revela un poco más a nuestra vida, esa va a producir adoración. Va a producir un entendimiento de Dios mismo cada vez más claro y más profundo. Y esa va a producir una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Amén, amados. Por eso dice acá, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, que la profecía nos da testimonio acerca de Jesús. Ese es el espíritu de la profecía. Todo lo que nos es abierto en la profecía del libro del Apocalipsis, también todas las profecías de la palabra del Señor nos van a dar cada vez un más claro entendimiento del testimonio del Señor Jesús en alguno de sus aspectos, porque el Señor es muy amplio y el Señor quiere llenarlo todo, y Él quiere que Dios Padre sea el todo y en todos. Por eso, en la medida que vamos recibiendo una revelación cada vez más plena del Señor, vamos recibiendo un testimonio más claro del Señor, ella va a producir una reverencia y una adoración cada vez más clara al propio Señor Jesucristo. Amén. Entonces, leyendo esto, dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es el espíritu de la profecía. Ahora sí quiero que me acompañen al capítulo 1 de Apocalipsis. Esta base nos va a ayudar a sentar una base. Esta porción nos va a ayudar a sentar una base para lo que quiero leer algunos versículos en otra porción de la palabra. Dice Apocalipsis 1, verso 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano. Así se presenta el apóstol Juan, el apóstol del amor, como nuestro hermano. El Señor había operado profundamente en la vida del apóstol Juan. Y dice, y copartícipe vuestro en la tribulación, porque él sabía que la iglesia estaba pasando tribulaciones, y es lo más normal que la iglesia pase tribulaciones. También hay un tiempo, también como un respire, pero ese tiempo para poder respirar es para prepararnos para la siguiente prueba. Y la vida del cristiano es así, es como una escalera de caracol que va en ascenso. Sí, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en ascenso, en aumento, hasta que el día es perfecto, hasta la venida del Señor al mediodía, cuando alumbra la luz de la mañana, el propio Señor Jesús. Entonces, así es la vida del cristiano, como una escalera de caracol que va ascendiendo y va pasando por ciertas experiencias y pasa por una prueba allá, aquí, y el Señor nos ayuda a superar esa prueba, vamos ascendiendo, y si somos aprobados en esa prueba, el Señor nos permite ascender más para encontrarnos de nuevo con las mismas pruebas, pero en un nivel más alto, pero ya sustentados de una manera más firme por el Señor. No es que el Señor no nos sustente, siempre el Señor nos va a sustentar de igual manera, pero lo único es que nosotros, si vamos aumentando en esa medida de conocimiento del Señor y de fe, la capacidad de la fe y del conocimiento del Señor va aumentando en nosotros en la medida que le conocemos. En la medida que vamos de prueba en prueba, también vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Entonces el Señor por eso nos va llevando en ese camino que es estrecho, la puerta angosta y el camino estrecho, pero que conduce a la vida. Ese es el que conduce a la vida. Ese fue el mismo que caminó el Señor Jesús, y por eso Él le decía a sus discípulos, mas vosotros me habéis acompañado en mis pruebas. Es decir, que nosotros le acompañamos al Señor en sus pruebas, amados. Entonces por eso dice, copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, que no es extraño las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Es decir, que somos participantes, y el Señor nos va haciendo cada vez más participantes juntamente en la tribulación y en la paciencia, amados. El Señor va alargando nuestra paciencia hasta que esa paciencia se convierte en longanimidad o ánimo largo, ¿sí? Poder soportar cada vez más las cosas. Entonces el Señor esa paciencia la va transformando en longanimidad, y esa longanimidad y esa paciencia va trayendo un fruto apacible de justicia en nuestra vida también, de benignidad, de bondad, que es fruto del Espíritu Santo. De la medida que caminamos en esa paciencia, soportando, el Señor soportándonos sobre sus hombros, y nos va llevando hacia la longanimidad y a la benignidad, a la paciencia de Jesucristo. Amén. A ese carácter benigno del Señor Jesús, a ese espíritu benigno de Jesucristo,
del Espíritu de Cristo y a la paciencia, a la benignidad, a la bondad del propio Señor. Hacia allá es que el Señor nos está conduciendo, siendo transformados a la misma imagen del Señor, el Señor impregnando ese carácter precioso y lindo de Él mismo. Y dice el Señor, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Era por causa de esto. Entonces el Señor va trabajando eso en nuestra vida. Aquí el apóstol Juan dice, yo vuestro hermano. Aquí se ve el tono se percibe, ¿verdad? El espíritu del apóstol Juan, el que era uno de los hijos del trueno, que haría echar truenos y destruir a todo el mundo, pero fue tratado por el Señor. El Señor dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, pero ay. También le dijo a Pedro, mira Pedro, tú te conduces como tú quieres, pero vendrá el día, Pedro, en que otro te ceñirá y te llevará hacia donde tú no quieres, y esa es la cruz. A padecer también con Cristo Jesús, amén, por causa del testimonio y de la palabra de Jesucristo, amén. Pero eso va a producir un fruto de gloria, un fruto de justicia apacible en el Señor, un fruto agradable a Dios, amén, amados. Un fruto maduro y dulce para ser comible por el Señor y para ser comible también entre nosotros, porque a veces no somos muy comibles, pero el Señor nos va trabajando, nos va cocinando, ¿verdad? Hasta que ya vamos madurando y haya peso en nuestra vida, un peso de adoración, de humillación, de postración al Señor. Uno verdadero, no fingido, sino uno que es real, en el cual se puede reconocer el aroma de Cristo ahí. Amén. Dice, yo estaba en el Espíritu. Mira dónde estaba Juan, aunque estaba en Patmos, en tribulación, pero él estaba en el Espíritu. No el Espíritu de sí mismo, sino el Espíritu de Cristo que habitaba en su Espíritu. Amén. En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Gloria al Señor, que decía... Voy a leer según esta versión de 1960. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, porque ya después lo va a decir, ya lo había dicho antes también. Escribe en un libro lo que ves. Es decir, que Juan tuvo una visión, amados, en la isla de Patmos. Y es la visión que ahora el Señor por su palabra nos transmite a cada uno de nosotros. Necesitamos de tener una visión celestial en cuanto a esto que vamos a leer. Para el fluir del Espíritu de Cristo, el fluir de la edificación de la casa de Dios en paz, necesitamos tener esta visión. Esta visión es la que encabeza el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis tiene varias visiones. Vi esto, vi aquello, vi esto otro, pero esta es la visión que encabeza el libro de Revelación y que encabeza toda la revelación divina. Y lo que encabeza nuestra vida, la vida de la iglesia, y lo que encabeza la eternidad. Esta visión que tuvo aquí Juan, esta primera visión en el libro del Apocalipsis, dice así: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¡Ay, qué precioso! Mira los sentidos espirituales como están acá. Hablamos del aroma de Cristo, pero también oyó la voz. Pero mira qué misterio que se volteó para ver la voz. ¡Qué cosa!, ¿no? Cómo se conjugan los sentidos espirituales ahí para ver la voz. Es una cosa misteriosa. Y mira lo que vio. Que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Mira que el principio de la visión es que vio las iglesias. Las iglesias. Porque nosotros vemos al Señor y hemos visto al Señor. Pero algo de lo cual nosotros debemos tener mucho entendimiento es que el Señor está en la iglesia. La voz del Señor en medio de la iglesia, el Señor paseándose en la iglesia. El Señor, como dice en Hechos 20, Pablo cuando se está despidiendo de la iglesia en Éfeso, dice, la iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre. La iglesia fue comprada con la sangre del Señor y le pertenece al Señor.
Inclusive si vamos al griego, cuando dice la iglesia del Señor, porque aquí Reina Valera de pronto le dio cosita traducir, le dio miedito traducir, como dice, de pronto no entendía muy bien, como decía en el original, y dice la iglesia de Dios. Porque es que el Hijo de Dios, cuando se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios, aunque se despojó a sí mismo y se humilló y todo, pero Él no dejó de ser Dios. Es decir, que Él como hombre no dejó de ser Dios, aunque era hombre pleno y Dios pleno, Dios hecho hombre, amén. La persona divina humana del Señor Jesucristo, y Él derramó su sangre para comprar a su iglesia, para ganarla, para comprarla. O sea que nosotros hemos sido comprados por la sangre de Jesús, del Hijo eterno de Dios, y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, de la potestad, no dice el reino, la potestad de las tinieblas, ahí en Colosenses, capítulo 1, verso 13, 12, 13, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, la cual Él ganó con su propia sangre, vuelve a decir. O sea, el significado del precio, del rescate que pagó el Señor Jesús es muy alto, porque es la sangre del Hijo de Dios, que es Dios mismo que se hizo hombre, amados. El Señor nos abra los ojos para entender esto, para saber de quién es la iglesia, a quién le pertenecemos, y tener mucho cuidado. Y a la vez arreglarnos y adorarlo entonces. Amén. Cuando Él nos abre los ojos, produce adoración. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, ahí en medio de las iglesias, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí nos está describiendo algo muy importante que debemos tener en cuenta, amados. Así como hemos conocido el ministerio expiatorio del Señor Jesús como Cordero de Dios, así como hemos conocido el ministerio eterno del Hijo de Dios como Hijo de Dios en la presencia del Padre, ya Él estaba ejerciendo un ministerio aprendiendo del Padre, aunque Él como Dios no tiene que aprender, pero de todas maneras Él se somete al aprendizaje del Padre, porque Él es el resplandor de la gloria divina. Amén. El propio Padre es glorioso, y ese resplandor que Él tiene, ese reflejo de su gloria, es su propio Hijo, el Verbo eterno, la sabiduría eterna del Padre. Por eso dice que a Dios nadie la ha visto jamás, ¿sí? Pero el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le puede explicar, Él puede darnos a entender al Padre, porque Él ha estado eternamente viendo al Padre en comunión. Por eso el Señor Jesús, ya luego cuando se hizo hombre en su ministerio de despojamiento, en su ministerio terrenal, ministerio como hombre caminando aquí en la tierra, Él dijo: no hablo mis propias palabras, sino lo que he visto del Padre, eso es lo que yo hablo. Sí, entonces Él tuvo ese ministerio también, pero antes de eso también tuvo su ministerio como arquitecto, juntamente con el Padre. Arquitecto de todas las cosas, creador juntamente de todas las cosas, porque el Padre no hace las cosas solo, no hizo nada solo, sino que todo lo hizo por medio de su Hijo, lo hizo en su Hijo y para su Hijo. Amén. Y así Él creó juntamente todas las cosas, juntamente con el Padre, pero también ejerció un ministerio en el Antiguo Testamento como el ángel o el enviado de Yahvé, revelando su palabra. Y así hemos conocido todos esos diferentes ministerios del Señor Jesús. Pero ahora, después de resucitado, el Señor está ejerciendo un actual ministerio que debemos conocer también, y no debemos olvidarnos y tenerlo presente, porque es el ministerio actual que está sobre la base de todo lo anterior. Es decir, que el Señor logró todo lo anterior para poder ejercer ese ministerio actual, ministerio fresco y vivo en medio de los candeleros de oro, que es su ministerio sacerdotal. Por eso aparece con un cinto de oro, ¿sí? Con su sacerdocio divino. Y es un ministerio que la iglesia no debe olvidar, amados hermanos.
Debemos ponerle mucha atención y apreciar ese ministerio sacerdotal del Señor en medio de la iglesia y de sus iglesias. Digo en plural porque, digo en singular y en plural porque la iglesia es una, como la novia, como la iglesia, amén. Pero esa iglesia única está conformada por muchas iglesias locales, una sola en cada localidad, amén. Y Él se pasea en medio de sus candeleros de oro ministrando, ejerciendo su ministerio sacerdotal. Él es el sumo sacerdote de la iglesia, el que ministra a los santos. Y por eso debemos apreciar ese ministerio, porque cuando apreciamos ese ministerio podemos disfrutar de las bendiciones celestiales que Él dispensa desde el trono de gracia. Podemos apreciar el poder con el cual Él facilita y asegura que nosotros podamos disfrutar de ese ministerio, de esas bendiciones celestiales que Él dispensa a la iglesia. Ese poder tal y esa seguridad tal con la cual nosotros podemos estar seguros de esa ministración de Jesucristo como sumo sacerdote en medio de los candeleros de oro. Y Él está cuidando de su iglesia, amén, de sus iglesias. Aunque el diablo se levante y haga pataleta, el Señor Jesús está ministrando. Pero el Señor entonces, Él nos deja libres para que nosotros atendamos a su ministerio, a ver si atendemos a su ministerio celestial. Y ahí la iglesia es edificada, en paz. Entonces, quiero que me acompañen al libro de Hebreos, porque en el libro de Hebreos es el libro donde nos habla del ministerio celestial de Jesucristo de una manera muy excelente. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8 está casi que en la mitad del libro de Hebreos. Casi. Dice capítulo 8, versículo 1, y quiero que leamos varios pasajes que nos hablan del sacerdocio de Cristo, del sumo sacerdocio de Cristo. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, es decir, que aquí el Espíritu Santo, a través del autor de esta epístola a los Hebreos, viene diciendo muchas cosas preciosas. Pero aquí nos va a decir cuál es el punto principal. Aquí estuve estudiando estos pasajes en el griego, a ver qué luz había en las traducciones, cómo podíamos ayudarnos. Y aquí cuando dice el punto principal, es la palabra griega kephalaion, o la palabra la cabeza de esta epístola, la cabeza de esta revelación es algo, la cabeza del mensaje del Espíritu Santo, lo que encabeza este mensaje tiene un punto principal. Y Él mismo es cabeza de la iglesia para hacerlo sobre todas las cosas también. Así como es sumo sacerdote de la iglesia. Entonces dice, ahora pues la cabeza, kephalaion, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. O sea que el mensaje central de esta epístola, todo lo reúne en esto, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual nosotros debemos admirar, debemos contemplar para aprender y recibir de Él mismo. Dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese es el lugar del Señor Jesús después de resucitado, amados. A la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces Él ahora está ejerciendo un ministerio celestial, divino y puro, que nosotros debemos apreciar y disfrutar y también respetar. Darle lugar al ministerio del Señor. Amén. Dice, ministro del santuario. Mira esta palabra tan preciosa. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aleluya. Esta es nuestra seguridad, amados, que el Señor está levantando su tabernáculo. Como dice allí también en otro pasaje de Hechos, dice que nosotros lo admiremos y desaparezcamos. Porque el Señor está levantando un tabernáculo, el tabernáculo de David. Lo está reedificando hasta la venida del Señor. De nuestra seguridad es que el Señor está levantando su iglesia.
El Señor dijo que sobre esta roca Él edificaría su iglesia, sobre la revelación de Jesucristo. Y una de las partes de la revelación de Jesucristo es su ministerio actual tan importante, lo que Él está ejerciendo en este momento, en esta hora. Él está ejerciendo esto. Y debemos ponerle mucha atención a esto. Dice, y no el hombre, gracias al Señor, porque lo que levanta al hombre en sí mismo, claro, Dios, como vamos a leer ahora, Él trabaja con sus hijos, pero los hombres en sí mismos levantan es puro ladrillo sobre la arena. Pero el Señor edifica su casa sobre sí mismo, sobre la roca que es Él mismo con piedras vivas, que es su iglesia. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, o sea, ese sacerdocio allá en el Antiguo Testamento era una figura. No es que quite el Antiguo Testamento, no. Sigue, pero nos sirve como una figura, o sea, está apuntando hacia la consumación. Amén, amados. Y no debemos quitar el Antiguo Testamento, debemos dejarlo porque es la revelación de la palabra del Señor. Y sobre esa base es que conocemos el misterio. Pablo dice eso, que la revelación del misterio que estaba escondido en los profetas del Antiguo Testamento. Y Pablo le dice a Timoteo, mientras que vengo, ocúpate en la lectura. ¿Lectura de qué? Pues de la palabra, de Génesis hasta Malaquías, que son las escrituras. Todas las escrituras son útiles. Entonces, allá eso que era figura nos sirve como es una señal, una figura para la realidad, para la completación, para el cumplimiento en el nuevo pacto del ministerio celestial de Jesucristo. Y nosotros aprendiendo del ministerio del Señor Jesucristo, del carácter del ministerio del Señor Jesús como sumo sacerdote, ahí nosotros vamos siendo también entrenados para ejercer nuestro sacerdocio también juntamente con Él de su mano. Él es el sumo y nosotros lo acompañamos como sacerdotes y sacerdotisas del Dios viviente. Amén. Pero entonces debemos aprender de cómo Él ejerce su sumo sacerdocio, para que de la misma manera nosotros seamos capacitados y discernamos si estamos ejerciendo el ministerio según Jesucristo, según el Espíritu de Cristo o según algo particular, algo propio. Entonces dice, verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, esto es muy importante, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, que lo que hizo Moisés es porque el Señor le mostró un modelo celestial, eterno. Vamos a leer ahora que el Señor entró al santuario mismo celestial. Es decir, que la iglesia es un reflejo del trabajo de Dios en los cielos, del santuario celestial. Y también la tierra, aquí en la tierra se está reflejando lo que el Señor está haciendo en los cielos y lo que nosotros le permitimos al Señor hacer en ese ministerio celestial. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El Señor siempre habla aquí en Hebreos, es una de las palabras claves, en Hebreos es mejor. Siempre dice un mejor sacerdocio, un mejor pacto, mejores promesas, mejor, porque el Señor nos va llevando hacia la perfección, amén, hacia la perfección. Acompáñeme aquí en el capítulo 9, vamos a leer otro pasaje. 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, aleluya, sumo sacerdote de los bienes venideros, aleluya, Señor Jesús, porque hermano, hemos recibido unos bienes por el Espíritu Santo, amén, pero Él está sacerdotando aquello, el de los bienes venideros, preparándonos para la consumación, para la completación de su reino, amén, que va a culminar con cielo nuevo y tierra nueva, y con la capital de esa tierra nueva, que es la Nueva Jerusalén. Él está ministrando hacia ese objetivo, hacia allá.
por el más amplio y más perfecto tabernáculo. El tabernáculo de Dios con los hombres, la nueva Jerusalén. No hecho de manos, aleluya. Es decir, no de esta creación, es algo divino, es algo celestial. Hermanos, que el Señor nos abra los ojos para apreciar esto y ser delicados, ser cuidadosos. El Señor nos está trabajando, puliendo, así que no seamos duros ni soberbios, sino humillémonos. Adora a Dios. Amén. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, como decía también en Hechos y en Colosenses y en Pedro, bueno, en toda la Biblia. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, amados? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Debemos confiarnos en Él, que es sin mancha. Ahí somos aceptos en el amado, amados. Única y exclusivamente vamos a ser siempre aceptos en el amado, bajo la sangre del Cordero, en Cristo, donde estamos escondidos. Ahí el Padre nos ve sin mancha. Amén. Que seamos como el Señor, que podamos ejercer ese ministerio y ver la sangre del Señor rociada sobre su casa. Porque dice Pedro que hemos sido rociados con la sangre del Señor. Amén. Él ya lo hizo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Hermanos, la sangre de Cristo tiene el poder no solamente de perdonar nuestros pecados, como ya lo hizo desde el momento que creemos, porque la sangre solucionó nuestro problema de separación de Dios, pero también ahora tiene el poder, la capacidad de limpiar nuestras conciencias. Aleluya. Claro, eso no es para que juguemos con nuestra conciencia, peco y empato. No, no es así, pero sí para que nos podamos postrar al Señor. Señor, ya no quiero ser más así como dice la canción, un cántico, ¿no? Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual, pero límpiame, Señor, y confiar que Él limpia nuestras conciencias. ¿Por qué, hermanos? De obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Hermanos, paralizarnos. Paralizar, pero el Señor dice, levantar las rodillas paralizadas y los brazos caídos. Amén. Para que la gracia del Señor fluya y que ningún espíritu de amargura nos estorbe. Dice aquí mismo en Efesios, en ese contexto. Amén. Sino que el Señor quiere ayudarnos y levantarnos. Por eso cuando el Señor se le apareció en esa visión de Juan en Apocalipsis 1, Él lo vio así, quedó como muerto, postrado. Y el Señor le puso la mano encima, pero no para aplastarlo. Entendamos el ministerio sacerdotal de Cristo, no para aplastarlo, sino para levantarlo. Y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Yo he vencido, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Ese es nuestro Señor Jesús, amados. Y el Señor puso a Satanás bajo la planta de sus pies, aplastó la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario. Pero la iglesia, en la medida que va aprendiendo del ministerio celestial de Jesucristo y que es obediente por la fe, porque la obediencia solamente es por la fe, le engendra la fe y podemos caminar gracias a la fe, poner pasos de fe hacia adelante. Amén. Como dice el Señor, el que cree en Él, ande como Él anduvo. Y uno ve la vida de Jesucristo y dice, pero ¿quién puede vivir como anduvo Él? Pues ¿sabes cómo anduvo el Señor Jesús? Dependiendo del Padre. Padre, no hago nada si tú no me das. El Padre le ayuda, dice aquí en Hebreos, que Él rogaba con súplica y lágrimas que lo librara al que lo podía librar. Así nosotros debemos andar dependiendo de nuestro Señor Jesús por la vida de Jesucristo que está en medio, que está dentro de nosotros. Amén. Así podemos nosotros andar como Él anduvo, como el Hijo dependió del Padre para andar, así nosotros dependemos de su Espíritu para poder andar aquí en la tierra. Él nos capacita y nos ayuda si clamamos y andamos de su mano, amados. Amén. Pero vamos a leer en Romanos, ¿verdad? Aquí en Romanos ya volvemos a Hebreos. Romanos, al final de la epístola a los Romanos, dice una frase preciosa.
Así como el Señor Jesús se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, habiendo aplastado la cabeza de la serpiente y despojando a todo principado de autoridad en la cruz del Calvario, y los expuso públicamente. Esa palabra en el griego expuso, los avergonzó públicamente. Satanás quiere avergonzar a la iglesia, pero no. El Señor avergonzó a Satanás en la cruz del Calvario, y él no tiene lugar en la vida de la iglesia. Aunque puede patalear y hacer cosas, pero él no tiene el poder. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Aleluya. Esa es nuestra confianza, amados. Y eso lo grito no a ustedes, sino a Satanás, que lo escuche claro, que nuestro Señor Jesús tiene toda la potestad, el poder. Amén. Y si nosotros nos plantamos firmes por la fe, estamos siendo escudados. Como le dijo el Señor también a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Amén. Y tu galardón sobremanera grande. Y Él es nuestro escudo. El escudo sirve para protegernos de los ataques del maligno. Pero si nuestro escudo es Dios, hermano, Él nos escuda por arriba, por abajo, por detrás, por delante, por todo lado. Entonces, amados, este es nuestro sumo sacerdote, que vela alrededor de la iglesia, se mueve en medio de los candeleros de oro y lo cubre con sus faldas el templo. Amén. Entonces, amados hermanos, el Señor nos dé entendimiento. Por eso dice aquí en Romanos 16, verso 17, dice, ya al final de haber expuesto esto aquí tan maravilloso en la epístola de los Romanos, que es el evangelio, las buenas nuevas, porque el diablo quiere traernos puras malas, nuestra carne nos quiere traer el pecado puras malas, pero el evangelio nos trae las buenas nuevas. Amén. Y esas buenas nuevas nos habla acerca de Jesucristo, de su obra, de lo que Él está haciendo. Amén. Y de lo que está adelantando y lo que va a hacer también. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. O sea, que hay que tener discernimiento en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea, las buenas nuevas, el evangelio, como cantábamos ahorita al final, el evangelio de vida, sus palabras de amor. El reino de los cielos se reúne a sus pies, a escuchar sus palabras, las de Él, que Él dispensa desde los cielos para su iglesia, amados. Y hay que entender eso. Hay que entenderlo. Dice, y que os apartéis de ellos. Oye, aquí Pablo es, ¿no? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, o sea, otros intereses. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sí? Entonces hay que estar atento para discernir cuál es el ministerio, cuál espíritu se está moviendo. Si el espíritu sacerdotal de Cristo como consolador, como paracleto, porque Él envió su otro consolador, el que está al lado para defendernos como defensor, como abogado, o el ministerio o cuál mueve a veces, el del acusador de Satanás, que es el acusador de los hermanos. Y ese se le vence es con la sangre del Cordero, la palabra del testimonio que habla acerca de Jesucristo, y porque negaron sus vidas hasta la muerte, amados. Entonces, ¿qué ministerio ejercemos en la iglesia? ¿Qué ministerio estamos ejerciendo? ¿Cuál carácter se está manifestando en nuestra vida? ¿Qué olor se está respirando? Ahí se identifica. Ahí se identifican las cosas, amados. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todas. Gracias al Señor que Pablo confía en que la iglesia está en la palabra, en la doctrina, como dice acá, ¿no? Como dijo acá, la doctrina que vosotros recibisteis, que son palabras de espíritu y de vida. Amén. La del evangelio, la palabra del Señor. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios. ¿Para qué? Para el bien. Para eso hay que ser sabios. Y ingenuos para el mal. O sea, que para el mal somos ingenuos, que ni sepamos cómo hacer el mal. Que el Señor nos haga así, ingenuos para el mal, pero sabios para el bien. Y entonces, cuando esto se va adelantando en la iglesia, y el Dios de paz aplastará. ¿Cuál Dios? El de paz. O sea, el único Dios verdadero, pero su carácter de paz. ¿Sí? Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Así como fue aplastado
en la cruz del Calvario y expuesto y avergonzado, también en la medida que vamos recibiendo esa ministración de Jesucristo como sumo sacerdote por la palabra viva y eficaz del Señor, así Satanás también en breve va a ser aplastado bajo la planta de los pies de la iglesia, porque aquello que Cristo consiguió, la iglesia lo va también tomando del Señor y administrándolo también. Y para eso es necesaria la gracia del Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Que la gracia es lo que recibimos de Él como un regalo inmerecido para poder ministrar también esto que el Señor ya conquistó. Amén, amados. Entonces sí, volvamos a Hebreos. Aquí en Hebreos dice, estábamos leyendo en el 9, ¿verdad? Aquí en el 9 también, en el 23, 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea que hay cosas celestiales mismas, preciosas, preparadas para los que le aman, como dice el Señor, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué precioso, hermanos. Cristo entró en el santuario mismo celestial, hermano, para presentarse por nosotros. Aleluya. Él se presenta por nosotros. Él se presenta abogando a favor de la iglesia, amados. Amén. ¿Cómo nos presentamos nosotros delante del Señor a favor de la iglesia? El Señor nos está enseñando esto. Y en el capítulo 10 dice, en el verso 9 dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, es decir, separados para Él mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea que si nos permanecemos ahí soportados por la ofrenda del Señor, ahí estamos santificados por Él, permanecemos guardados. Él tiene el poder para guardarnos, como vamos a leerlo, si realmente nos agarramos por la fe de Él, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén, amados. Gloria al Señor. Sigue diciendo, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sí? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, aleluya, esa es nuestra seguridad, hermanos. Esto hay que creerlo y declararlo una vez y para siempre. Que Satanás quiere poner aquello y esto para ser aceptado por el Padre, pero Él lo hizo una vez y para siempre. Un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, ¿qué está haciendo el Señor? Y ahí está el Apocalipsis, cuando le fue entregado el rollo con 7 sellos al Señor para abrirlos. Haciendo que esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y Él está ministrando esto también por medio de la iglesia, como acabamos de leer, amados. Y en su segunda venida, ahí va a ser parte de la consumación. Y ya después del milenio, la consumación ya misma de todas las cosas. Amén, amados. Entonces, en el libro mismo de Hebreos, en el capítulo 2, vamos a ver ese carácter del ministerio celestial de Jesucristo, que está ministrando a favor de su iglesia y que lo está traspasando, lo está formando en nosotros. Capítulo 2, después de haber hablado en Hebreos 1 de la divinidad del Hijo, amén, y en la primera parte del 2 de la humanidad del Hijo, y cómo Él imposibilitó al diablo, lo dejó sin poder. Eso es lo que dice ahí. En el verso 14 dice para destruir, pero esa palabra destruir es como inhabilitar, ¿sí? Dice, por lo cual, en el verso 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, para poder socorrernos, para poder ayudarnos,
para poder librarnos del temor, para poder librarnos de tantas cosas. Dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Mira, el Señor nos trata, aunque es nuestro Señor, no deja de ser Dios, ni nuestro Señor, ni nuestro sumo sacerdote, pero también es nuestro hermano, el mayor, claro, el primogénito. Para venir a ser que mira el carácter celestial. Apuntemos estos puntos de cuál es el carácter del ministerio celestial de Jesucristo. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Mira dos cosas: misericordioso y fiel. Hermanos, hay que confiar en esa misericordia y la fidelidad de nuestro sumo sacerdote. Hay que agarrarnos de ahí. Para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, él mismo, aunque él no pecó, pero él fue tentado en todo, vamos a leer, pero sin pecado. Él no pecó, él no cedió, por eso él se presenta por nosotros ante Dios, ministro del santuario, ofreciéndose delante y abogando y ministrando a favor para desplegar toda esa multiforme, esa cantidad tan rica de bendiciones para la iglesia, y él con ese poder de una vida indestructible asegura el disfrute de la iglesia de esas bendiciones espirituales, amados. No se te olvide que él tiene ese poder de una vida indestructible para poder ministrar eficazmente. Sin falla, podemos confiar en Él, podemos recibir esa ministración de Jesucristo por su Espíritu, porque Él intercede, Él está abogando a favor nuestro delante del Padre en base a su sangre derramada, para que la iglesia pueda disfrutar de todo esto. Dice, es poderoso Él para socorrer a los que son tentados. Entonces, hermanos, no es una técnica, no es una manera, 7 pasos, 8, 9, me tapo los ojos. Si tapa los ojos, te entra por los oídos, te tapa los ojos, te entra por las narices. No, agárrate del Señor y el Señor te envuelve y te cubre, amado. Amén. Y Él te guía para que esa obra sea una obra genuina, interior del Espíritu de Cristo en nuestra vida. Amén. Dice, por tanto, hermanos santos, aleluya, somos santos en Cristo, participantes del llamamiento celestial. Hermanos, hemos leído un poquito acerca de ese ministerio celestial y nosotros somos participantes, amados, de este llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, es la fe que profesamos, ¿no? O sea, hay que considerarlo a Él. Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Hermanos, esto para mí es una base de mucha seguridad. Él es fiel al Padre. ¿Quién constituyó a su Hijo? El Padre. Así como el Hijo después constituye también ministerios, pero el Padre mismo constituyó al Hijo. Si Él es fiel al que le constituyó, no hay ninguna rajadura que pueda entrar en la fidelidad de ese ministerio celestial del Señor Jesús, porque Él es fiel a su Padre. Esa es una roca firme. Nuestro Señor Jesús es la roca. Su fidelidad al Padre. Dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Amén, amados. Y ahí sigue hablando, y ya en el capítulo 4, en el verso 14, dice, por tanto, viene a decir del reposo del Señor, como el pueblo del Señor debe entrar en su reposo. En su reposo, porque muchos quedan postrados por no entrar en el reposo. Dice, mientras que se diga hoy, oíd su voz, que nos lleva al reposo del Señor. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, y como una espada separa lo que es del alma, del espíritu, para poder discernir y captar lo celestial, o si no estamos en lo nuestro, en nuestros ajites, ¿no? En nuestras revoluciones. Pero al considerarlo a Él, entonces el Señor divide, separa y nos lleva al reposo de Él. Y discierne las intenciones. Él sí discierne detrás de las apariencias, las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces podamos también ofrecernos al Señor para que Él por su palabra también divida. Así como el sumo sacerdote dividía las partes del sacrificio, Él también divida ahí en las coyunturas de los tuétanos y todo, y discierna las intenciones y los pensamientos del corazón verdadero para no engañarnos, porque a veces nos engañamos, inclusive pensando que a veces se sirve al Señor y nos estamos engañando a veces. Entonces el Señor nos purifique
y ahí separe lo que es de la carne del espíritu, lo celestial de lo terrenal, inclusive lo diabólico de lo celestial, como dice Santiago, porque Santiago lo dice con toda claridad, sin pelos en la lengua, para que seamos limpiados por la sangre de Cristo y ahí podamos ministrar con el Señor en su reposo, en su misericordia, en su fidelidad. Amén. Dice el Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, aleluya, que traspasó los cielos. El Señor no solamente fue a los infiernos, sino traspasó los cielos. Él lo llena todo. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos de nuevo nuestra profesión, la palabra de fe. Creí, por lo cual hablé. Creamos, por lo cual también hablemos y hablamos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Hermanos, esas duditas vienen de Satanás. Él sí se puede compadecer de nuestras debilidades. Él se compadece para ayudarnos, levantarnos, fortalecernos. ¿Para qué dice? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces aprovechemos el tiempo mientras que el Señor nos da tiempo en la tierra para que nos ayude siempre. Amén. Nos siga librando Él mismo como sumo sacerdote, pero sin pecado. Entonces dice que acerquémonos. Satanás, ¿qué quiere? Aléjate, tú no sirves y tal, porque a veces nosotros mismos le damos lugar a nosotros mismos, a nuestra propia naturaleza, al maligno, pero el Señor entonces nos limpia y dice, acerquémonos. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. Porque el cimiento del trono del Señor es justicia. El juicio es el cimiento de su trono. Su justicia, pero como la justicia fue ya caída sobre Jesucristo, el juicio sobre el pecado, sobre el mundo, sobre Satanás, cayó sobre el Cordero, ahora ese trono también es de gracias y nos acercamos ahí escondiditos detrás de Él, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, amados. Qué precioso es nuestro amado Señor. Que Él sea nuestra suficiencia, amados. Como dice el Señor a través de Pablo en Colosenses 3, versículo 1, 2 y 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde Cristo está centrado a la diestra de Dios. Aleluya. Poner la mirada allí donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, como dice ese cántico, santos del Altísimo, mirad a los cielos, contemplad. Y ahí, en la hermosura de su santidad, hay un hombre sentado a la diestra. Hay que contemplar al Señor juntos. Cuando le contemplamos, ahí estamos juntitos, guardados por la contemplación de Jesucristo, por el Espíritu de Cristo, amados. Contemplemos al Señor. Y el Señor se encarga de echar los enemigos y aplastarlos bajo la planta de los pies de la iglesia. Si nos reforzamos en la palabra de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Entonces en el capítulo 7, amados, en el verso 16, dice así. En el 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino seguro el poder de una vida indestructible, amados. Él ya no perece, Él es indestructible y ministra según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí en el verso 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Mira estas dos cosas, vida indestructible y sacerdocio inmutable, dos cosas por las cuales no vamos a desfallecer. Amén.
Por eso el Señor dice que nosotros, hermanos, por causa de esto, poniendo la fe, anclando nuestra alma en la fe, como dice más adelante aquí mismo en Hebreos, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, la fe, como el Señor le dijo, mira Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti, el Señor ya ejerciendo su sacerdocio a favor de Pedro, ¿para que qué? Para que tu fe, la fe es muy importante, amados, porque la fe le abre la puerta del corazón al Señor para que Él opere en nosotros ese ministerio con esas bendiciones celestiales a favor de la edificación de su iglesia, como candelero de oro en cada lugar. Entonces nosotros no somos de los que retroceden. No sé, yo no sé de qué época serán ustedes, pero en mi época había una película de karate que se llamaba No retroceder nunca jamás. No retroceder, rendirse nunca jamás. Y eso tenía como 5 partes. Entonces, hermanos, aquí dice, nosotros no somos los de los que retroceden. Primera parte, segunda parte, tercera, millones de millones de billones de trillones de partes. Nunca retrocedamos. Amén. Amén, mechitas. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe. Satanás quiere aplastar y acusar y todo, pero hermanos, el que tiene que ser aplastado es Él, por medio de la fe, de la obediencia a la fe del Evangelio. Aleluya. Hermanos, eso es lo que sostiene a la iglesia. El otro es el acusador, pero el Señor es el abogado. El que levanta y le pone la mano encima a Juan, no temas, levántate, Juan. No le puso la mano para aplastarlo y subyugarlo y ahogarlo allá. No. Amados, ese es nuestro amado Señor. Él es victorioso. Amén, amados. Y seguimos leyendo, ¿no? Estamos leyendo ahí en el verso 25, por lo cual puede también salvar ¿cuánto? Perpetuamente. Esta frase dice perpetuamente, dice eis to panteles, pantea, hasta lo completo. O sea que Él puede salvarnos hasta que Él haya consumado su obra si dependemos de Él. Dice, a los que por Él se acercan a Dios, es por Él, porque Él es mediador, hermanos. María no es mediadora, ni el Papa, ni un apóstol, ni un profeta, ni un predicador, ¿verdad? Los que Él constituye de verdad, el Papa no, pero los que Él sí constituye de verdad son siervos y juntos nos ayudamos en la edificación de la casa de Dios. Pero mediador hay uno entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque qué tal uno de mediador si uno es tan falible, tan débil, pero en nuestras debilidades el Señor nos fortalece. Y como vamos aprendiendo que somos débiles y necesitamos de la ayuda de Él, mientras que Él nos va quebrando el cojote, ¿verdad? Entonces ahí vamos aprendiendo que solamente Él nos puede sostener y ahí podemos ministrar conforme a su naturaleza y a su carácter. Entonces un verdadero ministro es el que lleva a la consolación de Jesucristo. Como decía Pablo en Corintios, Dios y Padre de toda misericordia y consolación. Y que somos consolados para que por medio de esa consolación con la cual somos consolados de parte de Dios, podamos consolar a los otros. Pero si estamos en lo nuestro, estamos espullando y brincando de aquí para allá. Pero el Señor quiere es que estemos mirándolo a Él, juntos. O que Dios nos conceda, y Él lo hace con los que quieren. Viviendo siempre, aleluya, siempre, eternamente, estas palabras de seguridad, ¿no? Para interceder por ellos. Él está intercediendo en esta hora, hermanos, por esta predicación para que yo no meta la pata. Y el Espíritu me da testimonio, esto se te pasó la mano, o esto aquí pilas, o esto aquí ojo, Ivancito, aquí pilas, aquí hermano, aquí ellos tal. El Señor sí nos ayuda a cada uno de nosotros. Nosotros no estamos para meter la mano en lo de otro, pero el Señor sí. Él tiene el derecho, amén, en su iglesia, y démosle lugar, porque Él pagó un precio alto, hermanos. Pagó un precio. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mira, hermanos, esta es la naturaleza de ese sacerdote, que santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hermano, mire, y esta frase señala. Uno dice, ay, los cielos, el paraíso, pero dice, hecho más sublime que los cielos. Hermanos, que todavía parece que no le hemos contemplado muy bien. Cuando contemplemos la sublimidad del Señor Jesús, ahí nos vamos a quedar callados y solamente contemplar y adorar. Mientras tanto estamos nosotros defendiéndonos
Es que yo sí hice, que yo no hice, que yo metí, que yo sé, que... No, hermano. Mientras tanto vamos a estar allá o acusando por otro lado, acusando aquí y allá. Pero no, hermano, es mirándole a Él. Cuando comprendamos esa sublimidad del Señor, que es más sublime que los cielos. Señor, ábrenos los ojos, Padre, para verte. Amén. Señor, nos ayude, amados. Dice, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él es el sumo sacerdote, Él es el sacrificio, Él es todo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, la de Dios que juró, Él sí puede jurar por sí mismo, hermanos. Esa palabra es seria. Y además es la base de nuestra seguridad. Posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Si Él es perfecto, ejerce un sacerdocio, un ministerio sacerdotal perfecto, y nos podemos confiar en eso, amados. Pero el Señor Jesús, permítanme 5 minutitos, como leíamos en Apocalipsis, es sumo sacerdote en medio de los candeleros de oro. Y Él como sacerdote hace un ministerio particular. El Señor se pasea en medio de los candeleros de oro. ¿Será dándose un paseo solamente? No, hermanos, es cuidando de su iglesia. Cuidando de la luz de su iglesia. Cuidando del aceite de sus iglesias. Cuidando del fluir de la iglesia. Y los candeleros tienen unos detalles que voy a mencionar. 2 de los que se ocupan permanentemente se ocupaban en el Antiguo Testamento los sacerdotes, el sumo sacerdote, que era figura de Cristo y que Cristo ahora se ocupa, es ministrando para que la iglesia esté en espíritu, o sea, tenga el aceite suficiente para que alumbre. Porque la iglesia no puede alumbrar por sí misma, sino es por el Espíritu de Cristo, amados. Él asegura, si dependemos de Él, Él suministra, dice en Gálatas 3, aquel pues que os suministra el Espíritu de Jesucristo. Inclusive esa palabra suministrar en el griego es corregía. Y aquí en Gálatas, cuando él dice aquel que suministra el Espíritu, dice epicorejía, es decir, suministra plenamente, abundantemente. Si confiamos y nos abrimos a Él, si nos postramos delante de Él de verdad, Él nos suministra su Espíritu para que andemos por la fe y Él puede operar sus maravillas en medio de nosotros. Esa es la palabra de Dios, la palabra del Señor. Él suministra esto, amados. Él lo suministra. Amén, amados. Amén. Él lo suministra. Y Él hace otro trabajito. Porque para que alumbre, no solamente está el aceite, sino hay unas cositas, como unos palitos, uno en cada lamparita, que se llama el pábilo. Y el pábilo, para que alumbre, tiene que estar mojadito, empapado del aceite. Empapado. Porque ¿sabes qué ocurre cuando no está empapado del aceite? Empieza a humear, a echar humo, se seca. O sea que el Señor cuida para que nosotros estemos atentos a Él, para que estemos ungidos con su Espíritu, para reflejar el aroma de Cristo, la luz de Cristo. Porque si no, empezamos a enrarecer el ambiente, amados. Empieza a echar humo. ¿Sabes qué hace el humo? Oscurece, quita la visión y además ahoga, apaga el espíritu. Pero el Señor dice que no apaguemos el espíritu, sino que seamos fervientes en espíritu, sirviéndonos los unos a los otros. Que no entristezcamos el espíritu de Jesucristo. Porque cuando eso sucede, cuando se entristece o se apaga el espíritu de alegría del Señor, ese espíritu de fluir del Señor en medio de la iglesia, ese es el pábilo que está seco en sí mismo. ¿Sí? Queriendo él mismo pujar para dar luz al legalismo, la fuerza bruta propia. Pero entonces el Señor viene, gracias al Señor, leamos en Isaías 42, ¿qué es lo que hace el Señor con esos pábilos que humean? Para que tengamos esperanza, como leíamos ahí en Hebreos. Entonces el Señor se pasea en medio de los candeleros de oro cuidando del espíritu, del aceite y de los pábilos que estén
ungidos, unos pábilos empapados para que alumbre, porque tiene 7 lamparillas. Y dice Proverbios 20:27, lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre. Allí donde vino el Espíritu Santo, si andamos en el espíritu, no andando en la carne, es decir, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias, entre comillas, posibilidades, en nuestra propia personalidad, porque a veces confundimos nuestra personalidad con el mover de Dios. Pero el Señor por eso viene y trabaja para quitar ese pedacito, como vamos a leer, que humea. El Señor no quita todo el pábilo, pero si está trabajando y si le damos permiso al Señor, Él quita ese pedacito que enrarece el ambiente, que ahoga el ambiente, el humo que ahoga y enrarece, se pone oscuro, se le da lugar a Satanás, ese ambiente así. Pero el Señor entonces, como Él es fiel al que le constituyó, Él viene y como unas tijerillas de oro, o sea, con su mano divina, con cuidado, corta ese pedacito de pábilo que humea, el pedacito, no arranca el pábilo entero, sino corta eso, hace ese trabajo y lo pone sobre un platillo de oro. O sea, no es como uno cuando está con una vela y se acaba y uno sopla. El problema, la dificultad, no está soplando, mucho menos por internet, ni por predicaciones, soplando los problemas de los demás. Señor Jesucristo no está en esas. Él viene y corta el pábilo que humea, lo quita, lo pone sobre un platillo de oro y lo esconde. Porque dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque vuestra vida está escondida con Cristo. Y si Cristo está ministrando en los lugares celestiales, estamos escondidos con Cristo en lugares celestes. Y el Señor es delicado y nos está soplando esto. Se trata en una medida, el Señor lo trata en una medida y hasta ahí. Amén. No anda soplando ese pedacito quemado que enrarece, o si no van a enrarecer más. Sí lo trata, amén, con misericordia, con fidelidad, con compasión, pero lo trata el propio Señor, amén, sobre la vida de cada uno de sus hijos, sobre nosotros. Pero no somos nosotros queriendo quitar cabezas y diciendo frases así, porque después nos la quitan a nosotros. ¿Verdad? Ahí andar, no en nuestra naturalidad, en nuestra propia personalidad. Esos escándalos, no. Es el Señor ministrando con su carácter celestial a la iglesia. Amén, amados. Dice 42:1 de Isaías, he aquí mi siervo, está hablando en profecía acá, ya lo vemos ahora en cumplimiento. Isaías 42:1, he aquí mi siervo, es decir, el Señor Jesús, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo mi contentamiento. A él oíd. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, la justicia por medio de su muerte. Amén. En la cruz del Calvario juzgó todas las cosas. En la cruz. No quebrará la caña cascada. Oye, hermanos, que el Señor nos dé ese espíritu. Uno ve una caña cascada y quiere terminar de romperla. No, el Señor viene a curarla, a vendarla. Amén. Ay, Señor, ni apagará el pábilo que humeare. Mira, el Señor no lo apaga. No apaga el pábilo que humea, porque está en Él. Amén. Estamos escondidos en Él. Pero si viene y corta ese pedacito con delicadeza, como dice en un Salmo 70 y algo, contando la historia como el Señor condujo al pueblo de Israel, y termina diciendo, nos condujo con la pericia de sus manos cariñosas. Él es perito y Él sabe cómo conducir a su pueblo cuidadosamente. Pero también así cuidadosamente también quita ese pedacito de pábilo que enrarece en nosotros mismos, enrareciendo las cosas. No, amados, ni tampoco Él lo quita así porque uno es tan burdo a veces y sopla. No, el Señor cuida y pone sobre ese platillo de oro. Pongámosle atención a ese ministerio del Señor en el santuario, en su iglesia. Ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad, aleluya, y la realidad espiritual de su palabra, traerá justicia. Y mira esto, no se cansará, porque Él vive por medio de una vida indestructible, ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, hasta su venida. Y las costas
esperarán su ley. Amén, amados. Y quiero terminar con Éxodo 27. Ya voy a terminar. Solamente este pasaje acá, en Éxodo 27, que nos describe aquí el aceite para las lámparas, porque el Señor ministra ese aceite. 27:20, y dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, es decir, de los sufrimientos de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz, de donde después descendió el Espíritu Santo. ¿Sí? Como dice Pedro en Pentecostés, dice: aquel que subió a los cielos ha sido hecho Señor y Cristo. Por eso habéis recibido el don del Espíritu Santo. Después de sus sufrimientos vino el Espíritu de Jesucristo. Ese es el aceite puro, el Espíritu de Dios. De olivas machacadas para el alumbrado. O sea, el Señor quiere que sus candeleros alumbren. Pero para eso el Señor hace esos cuidados. Están alumbrando. Y aquí dice de qué manera. Para hacer arder continuamente las lámparas. O sea, el Señor quiere que vivamos continuamente en el Espíritu. Amén. En esa ministración del Espíritu de Jesucristo que nos libra por medio de la fe, como dice en Gálatas y en otros, también en Filipenses, la suministración del Espíritu de Jesucristo. En el tabernáculo de reuniones, es decir, en figura de la iglesia, ¿no? Afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón, que es figura de Cristo, del sumo sacerdote, y sus hijos, que es figura de la iglesia. Que ardan delante de Yahvé. Mira que el Señor quiere que esas lámparas, primeramente, arden delante del Señor. Amén. Delante de Dios. Ahí es para Dios. Y ahí vamos a hacer luz del mundo, pero debe empezar primero ardiendo para Dios, en comunión íntima con el Señor. El Señor trabajando, realizando ese trabajo sacerdotal en su iglesia, alumbramos para Dios. Amén. Alumbramos es primeramente para Dios y después sí se va a reflejar allá. Es ahí. Desde la tarde hasta la mañana, o sea, en la noche, en este tiempo de dificultad, hasta que sea la mañana, hasta la venida del Señor, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y Levítico 24 es el pasaje paralelo. 24. En el verso 1 dice: habló Yahvé a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas. ¿Cómo? Continuamente. O sea, ahí que el Señor nos ayuda a percibir cuando no estamos en el Espíritu, volvernos: ay, Señor Jesús, estoy empezando a echar humo. Ay, Señor, a echar humo. Y el Señor nos ayuda, amados. El Señor nos ayuda a entender estas cosas. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, en la iglesia, las dispondrá a Aarón, el sumo sacerdote, desde la tarde hasta la mañana delante de Yahvé. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y aquí añade algo: sobre el candelero limpio. O sea, el Señor nos limpia de lo nuestro. Amén. De aquello nuestro. El Señor sí sabe lo que es nuestro. El Señor separa por su palabra lo que es nuestro de lo que es suyo. Él sí lo hace. Él es fiel y Él es el que discierne de verdad las cosas. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Yahvé. O sea, en orden, hacia el frente. Y sabes que el candelero estaba al frente de las mesas de los panes, que nos habla de la comunión de la iglesia. ¿Sí? Y dice: si estamos en luz como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, hay esa fluidez. Amén. No hay esa barrerita, esas cosas, no hay fluidez. Y ahí la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén, amados. Apreciemos con ayuda del Señor el ministerio del Señor Jesucristo en medio de los candeleros de oro, en el santuario celestial. El Señor nos dé entendimiento, amados, y podamos disfrutar y el Señor pueda operar en medio de nosotros. Démosle gracias al Señor, hermanos. Amén, Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús
por tu ministerio actual, Señor, así como por todo tu ministerio entero. También te pedimos que nos ayudes a apreciar espiritualmente estas cosas, Señor. Gracias porque tú nos das la confianza que tú tienes cuidado de tu iglesia. Tú estás haciendo tu trabajo eficaz por medio de tu Espíritu en nosotros, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor. Tú sabes que sin ti somos nada, Señor. Pero en ti estamos completos y seguros. Pero rogamos que tú guardes a tu iglesia, Señor. Y que tu iglesia pueda estar delante de ti, podamos estar delante de ti, Señor, para que en breve, Señor, Satanás sea puesto bajo los pies también de la iglesia. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.